En las excavaciones arqueológicas que se han venido realizando en Guadix desde los años 90, los últimos 30 años, han ido apareciendo vestigios de lo que debió ser la colonia romana, pero ninguno de la importancia de la entidad del teatro romano, que en el año 2007, cuando se iba a hacer un aparcamiento subterráneo en la antigua Huerta de los Laos, apareció el Teatro de la Colonia, un edificio que debió ser espectacular, impresionante, un edificio que tenemos que entenderlo desde el punto de vista no como mero edificio de espectáculo, sino como reflejo del poder, de la gloria, de la grandeza de Roma. Roma instala aquí una colonia para albergar a veteranos de 2 legiones, veteranos de guerra de la época de César. Y cuando funda la ciudad, Roma le concede el mayor estatus jurídico que se le da a una ciudad, le concede el derecho itálico. Como reflejo de eso levanta un edificio que representa el 8% del tamaño de la ciudad romana. Un edificio que tiene construido 5.500 metros cuadrados, con una altura aproximada de 16 metros, con un contorno de graderío capaz de albergar a unos 4.000 espectadores de casi 73 metros de diámetro. El Teatro de Guadix tenía 2 partes, el edificio de espectáculos propiamente dicho, y en una terraza inferior que se habilitó en el año 25 de nuestra era, cuando ya el teatro estaba terminado de construir, nos encontramos la Porticus Poes Caenam, un cuadripórtico ajardinado de 2 plantas para uso exclusivo del teatro romano, y un elemento como tal solo lo encontramos en una veintena de teatros de todo el Imperio Romano. Eso refleja la grandeza del teatro romano de Guadix. A nosotros ha llegado del teatro de Guadix, nos ha llevado prácticamente los cimientos, porque el teatro, que se construye en época de Tiberio, hacia el año 20-25, deja de funcionar hacia el año 200, y en ese momento se convierte en una cantera de piedra. Los edificios públicos que se levantan en la colonia, en la ciudad de Guadix, ya no van a las canteras antiguas, históricas, a buscar la piedra, sino que vienen al teatro romano y empiezan a desmontar el edificio. Y para que os hagáis una idea del alcance del edificio que estaríamos hablando, pensad que 1000 años después, los andalusíes, los musulmanes que están reforzando la alcazaba, haciendo restos de la muralla, construyendo torres, todavía vienen al teatro romano para arrancar sillares de los cimientos del frente escénico para poder reutilizarlo. Y en ese momento, una gran inundación de la Rambla de San Miguel lo deja todo cubierto con 2 metros de lodo y se mantiene así hasta como inalterable hasta hace 15 años que se descubrió. Estudiar los restos del teatro romano lleva parejo comprender un poco más de la evolución geológica de la zona del Geoparque, porque en el teatro romano se han quedado fosilizados 2 grandes inundaciones, 2 desastres naturales, uno hacia el año 25 de nuestra era y otro 1100 años después, hacia el 1200, que afectó al edificio. Uno cuando se estaba construyendo. De hecho, los romanos, después de esa gran inundación del año 25, reforma la construcción de la Porticus, y un edificio que iba a tener 2 plantas, la planta inferior se queda anulada, compactada, y solo queda en uso la galería superior de arcada y de columnatio, de columnas. Y curiosamente, 1100 años después, otra inundación, una gran inundación, preserva los restos del teatro romano. Otro de los elementos que es exclusivo casi de Guadix, porque esa orchestra construida con más de 200 toneladas de piedra en sillares es el reflejo de la necesidad de tener roca natural, donde el sustrato es arcilloso. Bueno, pues si no llegase por esa inundación del año 1200, eso ahora mismo no podíamos verlo. No podíamos verlo eso, ni tampoco el muro del borde del escenario, el que elevaba a modo de púlpitum todo el escenario, y que aún preserva y conserva restos de los frescos que decoraban el frente del escenario. Nos ha legado pocos restos de mármol, algunas como esta, una garra de un león de un asiento de la proedria, esas son sagradas preferentes de la orquesta, donde ponen asientos de mármol para senadores, cónsules, magistrados locales, la fila cero de un teatro, ¿no? Y
pues como decía, han llevado pocos ejemplos hasta nosotros, pocos casos hasta nosotros, porque lo primero que se aprovecha en el teatro son todos los mármoles, pero no para reutilizarlos, sino para cocerlos. Se cuecen y se reconvierten en polvo, se utilizan como cal viva, para utilizarlo como ligazón, como cemento de los morteros. Por eso, lamentablemente, en el Teatro Romano de Guadix solo encontramos restos pues, de alguna figura, alguna escultura, solería de mármol que decoraba la orchestra. En total tenemos 470 cajas de material arqueológico que va desde mármoles, restos de escultura, monedas, cerámica, restos lígneos de madera recuperados en la Pórticus, porque cuando viene la inundación el edificio estaba en construcción y hemos podido recuperar en esos lodos de la inundación, hemos podido recuperar poleas de madera, tablones de los encofrados de madera, cuñas de madera, restos de los andamiajes de madera también han aparecido, numerosos clavos, pues el edificio estaba en plena construcción cuando aquello ocurrió y todo eso está todavía en proceso de investigación. O sea, a nivel geomorfológico se avanza mucho con el INME. El INME ha financiado incluso con un proyecto europeo el estudio de las inundaciones. Hay un par de publicaciones ya a nivel de congresos internacionales, porque es muy interesante el proceso de inundación que sufre el teatro tanto en el año 25 como en el año 1200. Y en esa línea donde se está investigando ahora mismo.